Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con los temas de este que estamos viendo. En este caso, el tema principal es funciones. Funciones en el primer video. Pues bueno, podemos checar que es la definición formal de funciones. Ajá. Y dos, pues parte de las características importantes de una función. En este caso, por ejemplo, lo que es el dominio, contradominio y rango, ¿no? Definidos como D de f, el rango de f. Y B se le puede conocer como el contradominio, ¿vale? Bien, algo más bueno, que quiero repasar es esto de que las funciones a veces se les suelen llamar mapeos. ¿Por qué mapeos? Porque digamos que algo que se puede entender es que una función, digamos, que convierte un número a otro número, un número X lo convierte a otro número acá, que vamos a llamarle Y por ahorita, que esto se puede entender como f de X. Entonces este es mapeado a través de f al número Y, ¿vale? Entonces, bueno, la idea de este capítulo es ver lo que es imagen directa e imagen inversa. Inversa. Este es un concepto bastante importante que, bueno, en general se usa bastante y, bueno, en varias áreas de las matemáticas se utiliza, y sobre todo para que ustedes tengan claro este concepto y cuando lo vean pues no se les haga raro. Ujú. En general los ejercicios que se pueden ir dejando ahorita pues tienen que ver con estas ideas. Así que bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Para que quería introducir primero esta idea de que es el mapeo. Bien, ¿qué pasa si en vez de cuando yo tengo mi función, pues quiero saber cuánto vale la función evaluada en este punto? Pero bueno, ahora, ¿qué tal si yo quisiera no solo enviar o mapear un solo punto a través de f, sino un conjunto entero? Ajá. En este caso, por ejemplo, el conjunto E. Ujú. E completamente lo quiero mapear a través de f. Va a caer en otro conjunto acá, ¿no? En otro conjunto acá, que vamos a llamarle f de. Si se dan cuenta, esto es como si yo hubiera mandado todos los puntos, todos los puntos que están en E, y los mando a través de F y todos van a caer aquí en lo que está en verde. Eso, a grandes rasgos, es la imagen directa. Es decir, la imagen directa es un conjunto. Es un conjunto que, bueno, que va a estar de este lado, que es el resultado de haber enviado un conjunto en el dominio. Es decir, la imagen directa es evaluar f no en un punto, sino en un conjunto completo. ¿Vale? Entonces, vamos a definirlo. En este caso sí vamos a definirlo primero para que veamos más o menos qué es. Dice, si E es un subconjunto de A. Bueno, obviamente tenemos que f de AB con f función. Y bueno, obviamente A y B son subconjuntos de los reales. Bueno, si E es un conjunto de A, entonces la imagen directa de E bajo F es el subconjunto F de E de B, dado por F de E igual, ya saben que estos dos punteos significa que estoy como definiendo lo que es, son las f de x que están en B, tal que x está en E. Bien, es un poquito complicado de entender este concepto. O sea, obviamente la idea que les di anteriormente es quédense con esa. Ahorita vamos a tratar de ir estructurando de manera formal, pero en general lo que es la imagen directa es que yo agarro un subconjunto del dominio, en este caso de A, y todo ese conjunto completo lo mapeo con F y el resultado es la imagen directa de ese conjunto. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito la definición. Fíjense que para poder aplicar lo que es la imagen directa, lo que yo necesito es un subconjunto del dominio. Recuerden que A es el dominio. Entonces, si yo tengo un subconjunto de A, entonces puedo enviar como imagen directa de este conjunto bajo F es un subconjunto.
¿Es un subconjunto de quién? De B. ¿Y cómo se llama este subconjunto? Se llama f evaluado en e. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque recuerden que f de x es un elemento que pertenece a B. En este caso, en el contradominio, o también puede, bueno, también pertenece en el rango. Pero bueno, f de x es un número. Es un número. Y fíjense que f de e es un subconjunto de B. Es un subconjunto. Es decir, son muchos números. Fíjense la diferencia. Al evaluar un punto en la función me da un número y al evaluar un conjunto completo en la función me da otro conjunto. A ese conjunto evaluado se conoce como imagen directa. ¿Vale? Y está definido así. Esta definición es bastante tonta porque en general no dice mucho, pero pues es eso, ¿no? Son las f de x en b, o sea, digamos que son el resultado de haber evaluado las x en f. ¿Qué quiere decir eso? Todas las x que están en e las voy a evaluar en f y el resultado que me dé, eso es la imagen directa. Veamos un ejemplo. Sea f de x igual a x, ¿no? Primero necesitamos la función y la función pues obviamente está definida de los reales a los reales. Ahora vamos a tomar un subconjunto e de los reales y vamos a decir que este subconjunto son las x en los reales tal que x es mayor que 5, ¿va? Entonces mi objetivo es calcular quién es f de f de, pues bueno, son las f de x, ponemos la definición formal de b, bueno, aquí esta b es sin esas cosas, perdónme, b tal que x está en e. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Otra vez, voy a agarrar todas las x que están en e y las voy a evaluar en f y lo que vaya saliendo, eso va a formar este conjunto f de. Entonces, fíjense, f, por ejemplo, no quiero todos los números reales evaluados en f, sino solo los que son mayores que 5. Entonces, por ejemplo, el 6 si entra, f evaluado en 6, pues me da 6. F evaluado en 7, pues me da 7. F evaluado en 8, pues me da 8. Y todos estos números que van saliendo, estos de aquí van a pertenecer al conjunto FD o son los que van a ir formando al conjunto FD. Al final podemos concluir con esta idea que FD va a ser igual a ¿quién? Bueno, a las x en los reales, tal que x es mayor que 5, ¿verdad? En otras palabras, pues es el mismo e, como es la imagen, como la función, es la función identidad. Bueno, esta se me ha olvidado creo llamarle, se llama función identidad. Función identidad, porque pues no le hace nada, ¿no? Es como la identidad de los números reales, ¿no? Pero ahora en función. Bueno, el concepto es diferente, ¿no? Pero la idea es como similar. Bien. Bueno, esta es la imagen directa. ¿Vale? Algo más complicado, por ejemplo, si f de x es x cuadrada, esta función ya sabemos que va de los reales a los reales, en donde el contradominio en particular pues son nada más los positivos unión el 0. Bueno, supongamos que E pues es el conjunto que va de, vamos a ponerlo de manera bonita, x en los reales, tal que x está entre menos 2 y 2. En este caso, ¿cuál será la imagen directa? Otra vez, son evaluar cada uno de estos elementos en la función y ver lo que me sale. Por ejemplo, f de 2 pues me da 4, f de 1 pues me da 1, f de 0 me da 0, f de menos 1 me da 1 y f de menos 2 me da 4. Entonces, si ven, todos estos números que han salido pues son la imagen directa. Estos, recuerden, son las evaluaciones por números, por lo que quiero es calcular todos las evaluaciones de todos los números que están en E. En este caso es fácil darse cuenta que el conjunto, bueno, vamos a hacer aquí algo antes. Fíjense que vamos a ponerle cuando están, este f de, recuerden que es un subconjunto del contradominio, en este caso de B, vamos a llamarles y. En este caso y pues va a tomar valores desde 0 hasta 4. Esta es la imagen directa. Todos los números evaluados en E me van a dar todos los números que están entre 0 y 4. ¿Vale? Más o menos está sencillo, ¿no? Simplemente es darnos cuenta de que cuando yo evalúe todos los elementos de ahí, pues sobre esta función, pues que los que me den es la imagen directa. Fíjense uno que va a estar sencillo, f de x igual a 7, ¿no?
Recuerden que esta función se llama función constante, en este caso el valor de la constante es 7. Esta función pues ya sabemos que va de los reales a los reales, en donde el rango pues ya sabemos que solamente está formado por el 7. Entonces fíjense, si yo tomo igual a las x en los reales, tal que x es menor que menos 1, la imagen directa de este conjunto n, ¿quién va a ser? Es sencillo, ¿no? Vamos a hacerlo por un pedacito. ¿Qué números cumplen con esto? Bueno, pues por ejemplo menos 2, f evaluado de menos 2 me va a dar 7. F evaluado de menos 3 me da 7. F evaluado de menos 4 es 7. Entonces, todos estos son los que forman la imagen directa. En particular, ya sabemos que el único número que vamos a poder generar con todos los elementos enviados en E, pues va a ser el 7. Porque es la función constante. ¿Vale? Bueno, entonces esto es la imagen directa. Ahora vayámonos con otra idea, que esta es la idea difícil. La idea difícil, que es la imagen inversa. La imagen inversa. Bueno, todo esto lo estoy sacando del libro Bartlett, para que si quieren darle una leída a eso, si no están entendiendo bien el video. Igual escrito lo entienden mejor. Bueno, vamos aquí. Algo les iba a contar. ¿Qué era? F de E es un subconjunto de B. Ya no me acuerdo qué les iba a contar. Bueno, vamos a poner aquí un dibujito nada más para que quede claro. A y P. Habíamos dicho que por ejemplo el subconjunto, en este caso E de A es este. E lo mando a través de F y mi resultado va a ser el subconjunto de B, que se va a llamar F de E. ¿Sí? Fíjense que puede ser más pequeño, puede ser igual que B, pero bueno, el punto importante es que de A empujo, digamos que agarro este conjunto, lo empujo con F y cae a este otro conjunto, ¿vale? Estoy enviando todos los elementos que están en E a través de F y van a caer en B, y el conjunto formado por esos elementos que van a caer en B, ese es la imagen directa. Bien, con esto quisiera dar un poquito de introducción para lo que es la imagen inversa. Fíjense que la imagen inversa es la idea contraria a lo que estamos diciendo. Vamos a suponer que tengo mi función f, la misma, bueno, igual que la anterior, que va del conjunto A al conjunto B. Ahora, yo quiero agarrar un subconjunto de B. Vamos a llamarle H. H. Hasta estoy usando la misma terminología que está en el libro para que pues sea un poquito más sencillo para ustedes seguir. Bien, entonces voy a agarrar un subconjunto de B, H, y me voy a preguntar ¿qué números en A, qué números en A evaluados en F caen solamente en el conjunto H? Es similar a lo que estábamos contando de cómo ver si algo es está en el rango. Perdón. Entonces, ¿qué? Sí. Entonces, bueno, es similar a lo que estábamos viendo. A lo que estamos viendo del rango. Perdón. Ok, entonces la pregunta es, y aquí es un poquito, no difícil, pero es raro. La pregunta es, ¿qué números de A, al ser evaluados en F, caen en H? ¿Sí? Si se dan cuenta, es un poquito rara la cosa. Pero bueno, aquí por ejemplo yo tengo una Y, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué elemento de aquí de A? Supongamos vamos a quitar el circulito, supongamos yo encuentro, después de evaluar muchos, yo encuentro que este elemento que está aquí, que lo voy a llamar X, cuando yo lo evalúo en F, me da Y. Pero fíjense que yo no evalué directamente X en F y ya supe que me da Y, sino tuve que buscar de todos los elementos que están en A, cuál de ellos al evaluarlos en F me da Y. Si se ven, es algo similar a lo que habíamos comentado del rango en el video anterior. Entonces, bueno, ya encontré que pues al evaluarlo en F también me da Y. Pero fíjense que dadas las situaciones de las funciones, puede que exista otro número que también al evaluarlo en F me da Y.
Ajá. Entonces fíjense, cuando f lo evalúa en x1 puede que también me dé y. Eso es totalmente permitido. Por ejemplo, la función x cuadrada. Ajá. Mi pregunta es, ¿qué número evaluado en f me da 1? Ah, bueno, pues yo sé que el 1 me da 1 y también que el menos 1 también me da 1. Entonces, digamos que la imagen inversa de este elemento es este conjunto, el conjunto formado por 1 y menos 1. Ajá. Entonces, eso es la imagen directa. Yo voy a agarrar un subconjunto de B y me voy a preguntar de qué subconjunto de A viene, al evaluarlo en F, cae a este conjunto H. ¿Ok? Es un poquito raro, pero bueno, en general es eso. Es como buscar como la pista, ¿no? O sea, el otro es, digamos, en la maquinita, ¿no? ¿Se acuerdan de las cosas estas que estoy haciendo? Recuerden que este es f. Y digamos que aquí mi función lo que hace es comer, pues, frutas, ¿no? Frutas. Entonces, bueno, esto es una manzana, supongamos. Y luego esto es una fresa. Y esto es una naranja. Ajá. Entonces, la imagen directa sería como esto, lo meto en mi función y supongamos que esta función va de naranjas a peluches. Entonces esto me da un oso. Y luego cuando yo meto la fresa me da un pato. Y yo cuando meto esto me da un conejo. O eso es más un puerco. Bueno, la idea principal es eso. Si yo meto estos, quiero saber qué obtengo. Esa es la imagen directa. Cuando yo le doy de comer a esta máquina y la transformo y me dan estas cosas, yo sé que cuando yo meto esto me da esto. Entonces el resultado es la imagen directa de haber metido estos elementos. Ahora la imagen inversa es lo contrario. Si yo llego y veo estos elementos, veo un oso, un pato y un conejo, entonces me pregunto, ¿qué debí de haber metido a la máquina para que me dieran estos tres? Esa es la pregunta para encontrar la imagen inversa. Bien, entonces ahora ya teniendo eso en cuenta, lo que vamos a hacer es definir esto, ¿no? Definición. Si H es un subconjunto de A, entonces la imagen inversa de H bajo F es el subconjunto y fíjense aquí la notación f a la menos 1 de h. Este de aquí es un subconjunto de B. No, perdón, de A. Aquí me equivoqué, perdónenme también aquí. Aquí es B. F de menos h es un subconjunto dado por f a la menos 1 de h de estos dos puntos. Recuerden que es de definición, son las x en A, tal que f de x está en h. Ok, bueno, esto es un poquito raro, ¿no? Fíjense la notación, vamos a hablar bien de esto. Para encontrar la imagen inversa de algo, lo que tengo que agarrar es un subconjunto de B, y recuerden que el B es el contradominio. Entonces hay que agarrar un subconjunto del contradominio, y a eso yo puedo obtener la imagen inversa de ese conjunto. La imagen inversa va a ser otro conjunto, pero este conjunto ahora va a estar en A. Y tiene por nombre esto, f a la menos 1 de h. Este a la menos 1, nosotros a veces, porque como nos enseñaron en la preparatoria y eso, podemos confundirlo con la función inversa. Función inversa. Pero esto no es cierto. De hecho, vamos a rayarlo para que vean que no era cierto. Sino esta de aquí es solo la notación de que estoy obteniendo la imagen inversa de h. La imagen inversa siempre va a existir y es un conjunto, es un subconjunto en este caso del dominio. Entonces la imagen inversa siempre va a existir, sin embargo la función inversa no necesariamente siempre existe. ¿Vale? Entonces fíjense, la imagen inversa está definida como los elementos del dominio, en este caso de A, que provienen, que al evaluarlos en F caen en H. Eso es lo que dice aquí. Son las X en A que al evaluarlas en F caen en H. Otra vez vayamos al dibujito que es el que nos queda más claro. A y B.
Ajá, lo que voy a hacer es agarrar un subconjunto, en este caso de B, que va a ser este, que va a ser H. Ajá. Recuerden que estos conjuntos están relacionados a través de la función f. Y la pregunta es, ¿qué elementos de A, al evaluarlos en f, caen en H? Y ese conjunto, ese es la imagen inversa. Y a ese vamos a ponerle el conjunto este del que proviene, que nosotros encontramos, va a ser f a la menos 1 del conjunto H. Fíjense otra vez, voy a recalcar la notación, que se está evaluando un conjunto en f a la menos 1. No significa función inversa, significa imagen inversa. La imagen inversa siempre existe, ¿vale? Y es muy importante porque, bueno, en futuras materias o bueno, aquí se utiliza bastante. Yo recuerdo que hace no mucho fui a un congreso y estaba explicando algo parecido y bueno, había gente que se confundía todavía, ¿no? Y estábamos en nivel de la licenciatura y bueno, es que suele ser confuso, ¿no? De matemáticas en ese sentido de las definiciones. Entonces, bueno, vamos a hacer algún ejemplo. Vamos a utilizar las mismas funciones que utilizamos al principio. La función de identidad, que por cierto luego se puede poner como identidad de identidad de x, que bueno, es la función esta. Entonces, bueno, agarro esta función, recordemos que va de los reales a los reales, entonces tengo que agarrar h, un subconjunto de los reales. En particular voy a agarrar las x en los números que estén entre 0 y 1. Ajá. Entonces, ¿cuál es la imagen inversa de h? Otra vez la pregunta es, ¿qué números evaluados en h, evaluados en f, caen en este rango? Bueno, no es difícil ver que, por ejemplo, para que me dé 0, o sea, f de x, quiero que sea 0. ¿Qué elemento en x tengo que evaluarlo en f para que me dé 0? Bueno, pero f de x es x, ¿no? Entonces x debe valer 0. Entonces fíjense que el conjunto, pues bueno, al ser el conjunto de identidad, pues viene siendo el mismo conjunto. Entonces, bueno, la otra que es importante de notar es x cuadrada, ¿no? Este es interesante. ¿Por qué? Bueno, sabemos que este va de los reales a los reales, ya sabemos que el rango es diferente. Pues supongamos que agarro h en los reales. Ajá. Con h en particular, las x en r, tal que, bueno, habíamos dicho que cuando sea el subconjunto de ese lado, vamos a ponerle y. Las y en r, tal que y esté entre 0 y 4. Ajá. Vamos a agarrar lo positivo. Ok, entonces aquí la pregunta es, lo que hay que, para encontrar, quiero encontrar la imagen inversa de h. Ajá. Bien, quiero encontrar esto. Entonces vamos a poner primero la definición, como siempre es necesaria. Son las x en a tal que f de x caen en h. Es decir, que x en el dominio, al evaluarlas en f, caen entre 0 y 4. Por ejemplo, f de 0, pues me da 0. ¿Y 0 está en h? Sí. Por lo tanto, este numerito pertenece a la imagen inversa. Ahora, ¿qué número evaluado en f me da 4? Bueno, como ya sabemos, como es x cuadrada, sabemos que f de 2 pues me da 4 y f de menos 2 también me da 4. Entonces estos dos números van a pertenecer a la imagen inversa. A la imagen inversa de h. Entonces los vamos metiendo a la bolsa. Bueno, después de hacer todo eso y bueno, de hacer el análisis, llegamos a la conclusión de que f a la menos 1 de h resulta ser las x en los reales tal que menos 2 es menor o igual que x. Perdón. Menos 2 es menor o igual que x, menor o igual que 2. Si yo evalúo todo este conjunto sobre f, me da el conjunto h. ¿Sí? Fíjense, f, y este es un subconjunto de a. ¿Recuerdan? F a la menos 1 es un subconjunto de a. Entonces, al ser un subconjunto de a, yo puedo sacar la imagen directa, ¿no? Entonces, f evaluado del conjunto este, ¿qué creen que me dé? Pues me da h, ¿verdad? Es interesante eso, ¿no? Como
si yo evalúo la imagen directa de la imagen inversa, ¿obtengo siempre el mismo conjunto? No necesariamente, ¿verdad? ¿O sí? No lo sé. Fíjense. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si, si yo hago la imagen directa de esta función? Vamos a ponerle otra letra, A, B, C, D. La imagen directa de f con respecto a d, donde d, pues digamos, van a ser las x en los reales, tal que x está entre 0 y 2. Si yo hago esto, f de d, o sea, la imagen directa de este x cuadrada, pues me va a dar el conjunto de las x en los reales, tal que x está, que va de 0 a 4, ¿cierto? Ahora, la imagen inversa de f de d, ¿qué me va a dar? Este es el mismo conjunto que habíamos puesto aquí en el ejemplo, ¿no? Si yo hago esto, ya vimos que la imagen inversa de este conjunto, pues es las x en los reales, tal que menos 2 menor que x menor que 2. Y fíjense, f a la menos 1 evaluado de f de d es diferente a d. Porque d solo va de 0 a 2. Pero f a la menos 1 de f de d me da de menos 2 a 2. Entonces no necesariamente esto es cierto. ¿Qué se deberá de cumplir? ¿Qué se puede obtener? Bueno, eso es parte ya de los ejercicios que ustedes van a tener que realizar. Es interesante ver este tipo de cosas porque nos van a llevar a cierto tipo de funciones que cumplen ciertas características y que nos van a interesar, ¿no? Entonces, bueno, otra pregunta que hay que hacerse es que esta igualdad que estoy metiendo aquí, o más bien desigualdad, f de d es diferente de d, este igual es el igual de qué. Ustedes pregúntense eso, ahorita les voy a dar la respuesta. O más bien, ¿a qué me refiero? Esto es una igualdad entre qué. Más bien, desigualdad entre conjuntos. Y si recuerdan, la primera parte que habíamos visto, esta desigualdad o igualdad de conjuntos significan diferentes cosas, no significan lo mismo que en los números. Si recuerdan, cuando yo veo la igualdad de conjuntos es A es igual a B si A está contenido en B y B está contenido en A. Entonces vamos a tener que regresar a todas esas, a todos esos detalles que estuvimos haciendo al principio de conjuntos. Básicamente lo que vamos a trabajar con imagen directa o imagen inversa, dado que son conjuntos, pues va a ser eso, ¿no? Va a ser trabajar con puros conjuntos y teoría de conjuntos, como lo vimos al principio. Entonces, si ya tienen más o menos planteado lo que vimos al principio, pues van a poder realizar esto. Entonces, bueno, dos puntos importantes es imagen directa e imagen inversa. Imagen inversa. Recuerden que ambos son conjuntos y siempre se pueden obtener. Lo que necesitamos simplemente es la función y subconjuntos de estas cosas. Y así yo puedo obtener la imagen inversa o la imagen directa. Es como mapear o llevar todos los elementos de un lado al otro, y la otra es, si obtengo el producto, quiero ver de dónde vienen. ¿Vale? Bien, esperen. Así, miren, aquí en la parte del Spivak no tocan estas cosas, pero en la parte de esto del Bartlett, aquí vienen bastantes ejercicios que tienen que ver exactamente con eso. Entonces, bueno, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4 y 5, pues se pueden realizar, que son bastante entretenidos y no son nada fáciles. Entonces, bueno, ahí si los pueden ir haciendo, estaría bien. Y bueno, pues eso es todo, que estén bien, nos vemos luego.